Hola chicas, buenas tardes. Vamos a iniciar con un tema que pues ya nos acerca muchísimo más a la parte de la discapacidad y que para mí es sumamente importante debido que pues hoy en día todavía tenemos profesionales que no saben referirse hacia las personas con alguna discapacidad. Por lo tanto, bueno, pues desde aquí incluso varios papás pueden darse cuenta si conoces o desconoces de estos temas. Entonces, vamos a hablar sobre la conceptualización que se le ha dado a la educación especial, pues de antes y hoy en día, ¿vale? Les pongo esta imagen que es básicamente cómo es que se ha ido visualizando la discapacidad o la educación especial. Primero, bueno, pues desde un nivel médico y rehabilitador, pues fue visto como una enfermedad, ¿no? Es decir, se pensaba incluso en muchas de las ocasiones que tener una discapacidad era una enfermedad, pero la característica de la enfermedad es que tiene cura, chicos. Y bueno, en este caso sabemos que una discapacidad no tiene cura. Es decir, si tú, no sé, naces con síndrome de Down, así vayas a 1000 rehabilitaciones, no se te va a quitar el síndrome de Down, ¿vale? Después pasó a ser visto como deficiencia, discapacidad y minusvalía, que también fueron términos que incluso hoy todavía podemos escuchar, pero que no eran como, no estaban enfocados correctamente a lo que se pretendía referir. Es decir, estas eran pues básicamente lo mismo, no había como pues una diferencia y pues a todas las personas se les puede decir que era una persona deficiente, era una persona discapacitada o una persona minusválida, ¿vale? En el ámbito educativo vamos a poder encontrar la integración escolar, la atención a la diversidad, necesidades educativas especiales y la educación especial. Estos son temas que han cambiado muchísimo pues a lo largo del tiempo, ¿vale? Primero, bueno, pues se pretendía, o ustedes seguramente habrán escuchado que había como algo que se llamaba integración escolar, ¿no? Es decir, que a todos los niños, en este caso, teniendo o no una discapacidad, tenían derecho a una educación y se les hizo estas escuelas como CAM, ¿no? Que es Centro de Atención Múltiple, donde está diseñada justamente para atender a niños con alguna discapacidad. Después, bueno, dijeron atención a la diversidad, que va muy relacionada con este término de integración, ¿no? O sea, ya se les da la atención a cualquier tipo de discapacidad y ya empezaba a ver como eh, estrategias específicas para cada discapacidad. Después encontramos necesidades educativas especiales, que aquí, bueno, sí entraba o fue diseñada para personas con alguna discapacidad, pero ya no solamente para ellas, sino para cualquier niño que no accediera de manera, digamos que normal, a este proceso de enseñanza-aprendizaje. Y aquí entran niños, por ejemplo, sí con una discapacidad, pero también niños con un alto nivel cognitivo o niños a lo mejor con problemas familiares y que esto no les estuviese permitiendo pues acceder justamente al aprendizaje, ¿vale? Y hoy en día algo que se suena y que hasta ahorita es lo que hay es la inclusión educativa, es decir que todos estos niños puedan ser incluidos a un nivel educativo, pero que aparte pues puedan, ¿cómo llamarlo? Pues que se les incluya de buena manera y en lugares que son escuelas regulares, ¿vale? Y en un nivel social pues era una diversidad funcional, es decir que pues que medio funcionara para la sociedad y hoy en día tenemos una vida independiente, le estamos tirando a que esa persona con discapacidad pueda valerse por sí solo. Ajá. Y bueno, este es como uno de los grandes retos que tenemos hoy en día y que considero la verdad que es algo adecuado, que sí en muchos de los casos está la posibilidad de que este niño llegue a tener eh, una, una vida independiente, es decir, que pueda tener un empleo,
no forzosamente que termine una licenciatura, pero sí tal vez que pueda tener un trabajo, que pueda vestirse, ir al baño, como situaciones de habilidades adaptativas, ¿vale? Y bueno, tenemos una taxonomía, o la taxonomía que se ocupaba para referirse a la discapacidad. Es que en realidad hay muchos términos que se emplean hoy en día, son representativos de modelos ya superados o ya antiguos. Es decir, anteriormente, por ejemplo, era adecuado decirle minusválido a una persona con discapacidad, esta la que sea, ¿no? O sea, tanto se les decía así como una persona ciega, como una persona con discapacidad, como una discapacidad auditiva, como una persona con autismo, ¿no? O sea, a cualquier persona se le puede decir minusválida, ¿vale? Hoy en día ese término es viejo, es un término que se ocupaba hace años y que pues puede ser ofensivo hoy en día porque ya no es lo correcto, ¿vale? Siguen utilizándose por profesionales con escasa preparación, es lo que les decía. Sí, a lo mejor si encontramos a una docente de 50 años que no se ha jubilado, pues el término que seguramente va a ocupar es minusválido porque eso es lo que le enseñaron en la escuela. Pero un profesionista, sobre todo laborando, chicos, ustedes saben que siempre tiene que estar en constante actualización. Es decir, que ay, perdón chicos, se me cayó esta cosa. Es decir que pues todo el tiempo tiene que estar actualizándose, tiene que estar preparándose, porque justamente, por ejemplo, ya veremos que antes el tratamiento, digamos, que se ocupaba pues el trato hacia las personas, cual fuera la discapacidad, era exactamente lo mismo. Hoy en día sabemos que hay ya una planificación y estrategias muy en específico para trabajar con cada discapacidad. Entonces, pues justamente ahí la importancia de que todos los profesionales, sobre todo los que están laborando de manera activa, pues se sigan preparando, ¿no? Esto en todas las carreras, no solamente en la de nosotros, pero claro, desde la parte educativa, la parte de educación, la parte de pedagogía, tendrá una gran labor de jamás dejarse de preparar. Incluso podemos ver como el estilo de aprendizaje que tienen hoy los niños, por ejemplo con tecnología, y entonces será súper importante pues irnos actualizando. Hay un es un constante cambio, chicos. Hay un constante cambio debido al progreso de modelos y formas de tratamiento. Justamente lo que les decía, ya hoy en día hay estrategias que se pueden ocupar específicamente para ciertas discapacidades, y entonces ya no es el mismo método para todos, ¿no? Por ejemplo, hoy con niños con autismo ya hay algo como marcado que nos apunta a tener un éxito en este proceso de enseñanza-aprendizaje. Si este maestro nunca se capacita, evidentemente seguirá utilizando métodos muy tradicionales que no es que no le ayuden, pero no le van a ayudar tanto como los actuales, ¿vale? Y aquí les puse una tabla, chicos, que es pues como justamente como esta parte de la terminología y cómo se ha ido pues modificando, ¿no? Incluso en cómo vemos a una persona y los cambios que han existido ya en la historia de la educación especial. Vamos a ver cómo antes era relacionado con cuestiones satánicas, después fue relacionado con cuestiones religiosas, y hoy en día pues sabemos que no, que hay más allá de una brujería, que hay más allá de una religión, y que por eso es que estas personas nacen con cierta discapacidad, incluso cómo es el trato hacia ellos. Entonces en la terminología pasa algo muy similar, donde bueno, pues justamente nos dimos cuenta que los términos para referirnos con ellos eran peyorativos, y entonces pues esto ha ido modificándose para justamente no ofender a nadie. Ya más adelante lo iremos viendo. Esta no es las nuevas corrientes taxonómicas, es decir, lo que hoy en día se ocupa muchísimo más. Yo solamente quise poner dos términos que desde mi punto de vista son los más importantes, y ya en clase iremos mencionando algunos, ¿no? Como primer punto es la deficiencia, que nos marca la OMS
que, bueno, y esto se da, la nueva taxonomía se da, chicos, porque hubo especialistas que empezaron a quejarse de pues cómo nos referíamos hacia estas personas, justamente porque la OMS también había establecido esos términos. La OMS pues obviamente hace cambios y deja estos dos términos como los principales. Uno es la deficiencia, que nos dice que es toda pérdida o anormalidad de una estructura o función psicológica, fisiológica o anatómica. Estas pérdidas, anomalías pueden ser temporales o permanentes, es decir, que, no sé, te fracturaste, pero sabes que después de cierto tiempo con tu rehabilitación tú vas a poder hacer esas cosas con normalidad. Y las permanentes es, por ejemplo, cuando una persona pierde el pie, que sabemos que aunque usa una prótesis no va a ser lo mismo, ¿vale? Y entre ellas se incluyen las existencia o aparición de anomalías, defecto o pérdida producida con un miembro, lo que les decía, ¿no? Perder un pie, una mano, un órgano, un tejido u una estructura del cuerpo, incluso situaciones relacionadas con la parte cognitiva o la parte mental. Y la discapacidad, chicos, va más enfocado, o la OMS nos marca que es toda restricción o ausencia de la capacidad para realizar alguna actividad, pero ojo, esta va a ser dentro del margen considerado normal, es decir, que va a haber una notoria diferencia entre las habilidades que puedas tener esa persona con discapacidad a la otra, y entonces eso va a hacer que no encaje, o sí que encaje, pero que se le complique, ¿no? Que sea notorio que esto se le está complicando. También una discapacidad, chicos, se caracteriza por excesos o insuficiencias en el desempeño y comportamiento de una actividad normal de carácter temporal o permanente. Es decir, no sé, si tú vas a misa, en algún punto cuando creces entiendes que estar en misa pues te obliga o te acerca a que tú debas estar, pues no sé, sentado sin hacer ruido escuchando al sacerdote. Y por ejemplo, el niño con discapacidad a veces es muy complicado que ellos puedan comprender esta parte de pues me tengo que callar, escuchar y guardar silencio. O sea, esto es como complicado para ellos y entonces no encajan pues en una sociedad, ¿vale? Obviamente lo que se pretende es que esto pueda ir mejorando, pero sí es notorio que le falla. Y otro es que las pretensiones básicas de la clasificación fueron evitar justamente usar situaciones adjetivas para la persona y que no se identifique con la situación limitante, es decir, que no le apuntes a que ella no puede hacer nada, sino que solamente se le va a dificultar cierta característica o cierta actividad. Y la otra es que esta manera de lograrlo era anteponer siempre a una persona con, ¿vale? Esa es como la parte importante. Anteriormente se les llamaba, por ejemplo, persona discapacitada. Cuando se le refiere así, estamos hablando de que no puede hacer nada en ninguna actividad, ¿no? Que necesita al 100% la ayuda de alguien y pues que básicamente es una persona en estado vegetativo, ¿no? Y cuando se le antepone con, quiere decir es una persona, siempre se le da el primer dato de individualidad, ¿no? Y en segundo dato es justamente la descripción a la circunstancia que atraviesa esta persona. Por eso es que se les llama persona con discapacidad visual, pero estamos hablando que primero estamos poniendo a la persona antes de su discapacidad, y este es como uno de los términos que hoy en día son pues el más adecuado. El que si tú generalizas con algún término puede ser ofensivo, y que hay papás específicamente que se ponen a leer, que se ponen a informarse sobre los temas, y que no sé, a lo mejor si van a regularización contigo y tú mencionas a uno de un término inadecuado como, sí, es que su hijo es discapacitado, y que le sepa, entonces vas a saber que el que no sabes eres tú, entonces difícilmente lo dejan. E incluso a veces hacen comentarios de no, es que mi hijo no es discapacitado, es una persona con discapacidad auditiva, por ejemplo, ¿no? Entonces sí hay que tener como mucho tacto y hay que conocer estos términos y saberlos emplear de manera correcta. Ya más adelante en las siguientes clases justamente vamos a ver
pues cómo es que se le tiene que tratar y visualizar a estas personas, ¿vale?